¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que juegan Call of Duty Mobile y se les laguea el teléfono o probablemente tu teléfono sí lo soporte, pero pues te traba a veces, tiene ciertas como inconformidades con el juego. Pues aquí te vengo a traer unos consejos para que intentes con esto solucionarlo y si te funcionó, pues ponlo en los comentarios, ¿no? El primer punto a rescatar o que te podría decir es de que limpies lo que es la memoria RAM o la memoria caché en nuestros teléfonos. Si tú tienes un Xiaomi, lo puedes hacer directamente desde la aplicación de seguridad. Aquí la tenemos. Vamos a lo que es el limpiador o en el de ¿dónde está? Optimizador de memoria. Levantamos esto. Ok, no está. Vamos a lo que es el limpiador. Aquí nos va a hacer una limpieza de los archivos que no ocupemos, además de limpieza en los procesos que estén ocupando. Por ejemplo, yo ahorita tengo abierta la aplicación de HBO Max y me consume 393 de memoria RAM. Le damos en limpiar y se hará cerrar todas esas aplicaciones. También podría funcionar que lo cierren desde lo que es el apartado de multitarea. Un apartado muy importante que sería el segundo es correr los juegos desde Game Turbo, ¿ok? Bueno, esto para los dispositivos de Xiaomi, Redmi, Poco, todos estos pues tienen el apartado que es como modo gaming, en el cual nosotros podemos hacer distintas configuraciones. Ya estando en el modo pues de Game Turbo, podemos ir al apartado donde viene aquí la tuerca. Podremos poner que el modo de rendimiento aquí lo pongamos como optimizar el teléfono para rendimiento, aumentar la velocidad del Wi-Fi. Aquí en modo de rendimiento podemos ponerle que optimice el Wi-Fi, que los controles táctiles estén optimizados, que mejore el audio. En ajustes generales pues aquí encontramos muchísimos más. Yo te recomendaría tener esta configuración que tengo ahorita pues en pantalla, ¿no? Ahí te la dejo. Modo de rendimiento pues están las tres activadas. Ahí está. Optimización de rendimiento pues esa la quito para que no se sobrecaliente mi teléfono. Sesiones de memoria pues aquí poner lo que es el juego. Aquí me parece, aquí está. Aquí lo ponemos, sesiones de memoria. Ahí está. Aumento de velocidad lo tengo activado. En modo no molestar pues ahí esas dos no importan. Ajustes adicionales podemos entrar aquí y pues subir lo que es la respuesta táctil, por así decirlo. E inclusive podemos poner lo que es unos shaders por defecto aquí en el juego. Bueno, en el menú de Game Turbo. Como ven aquí lo tengo en original. Podemos ponerlo en moderado y se verán como un poquito más los reflejos. En fuerte se verá como más la niebla. En extrema, pero bueno, yo lo dejo en original. Y pues prácticamente aquí sería todo. Después de esto pues te recomiendo pues lanzar lo que es el juego desde Game Turbo. Vamos a abrirlo desde aquí. Esperamos si no se me cierre lo que es la grabación de pantalla. Y esperamos a que esto cargue. Esperamos. Y bueno, si tienes el Game Turbo activado en una pestañita que nos aparece aquí en la izquierda, te recomendaría darle a esa pestañita. Ahorita no me sale porque creo que lo quité para que no me apareciera en el juego. Ya que cuando estoy jugando pues le doy a la mira y se activa el botón. Pues no me aparece. No me es muy eficiente eso. Pero bueno, si tú tienes la barrita aquí en la parte izquierda o en la parte derecha, le das y en modo de optimización ahí te aparecen dos opciones. Uno equilibrado y el otro que es alto rendimiento. Si le das en alto rendimiento pues te irá mejor, aunque puede que se sobrecaliente un poco tu teléfono. Y más si lo estás conectando a lo que es el cargador. Si estás jugando utilizando el cargador y estás jugando a, no sé, gráficos altos y así, se va a calentar tu teléfono y puede que se descargue incluso más rápido o que no se cargue porque está consumiendo más energía de la que le está dando tu cargador. Y bueno, como siguiente punto, ya no sé en qué punto vamos, pero bueno, aquí te recomendaría descargar los mapas o los recursos que simplemente utilices con tu teléfono, ya que como vemos pues Call of Duty es una aplicación que es o suele ser muy pesada en cuanto a los dispositivos que la tienen instalada, ¿no? Hay mapas que llegan a pesar 300 megas, 200 megas, 100 megas y a veces ni los ocupamos. Te recomendaría nada más bajar lo que tú utilices. Si tú eres un jugador de Battle Royale, te recomendaría nada más pues bajar lo que son los mapas de, ¿cómo se llama? Blackout, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Shipment, no, creo que no se llama así. Pero bueno, esos, nada más Alcatraz, Blackout, el... No me aparece el otro, pero bueno, ya me habrás entendido, ¿no? Nada más descargar los mapas que simplemente utilices. Si eres de multijugador, de
jugar en tipo como pues partidas así, sí, de multijugador, pues descargar los mapas que nada más vayan con esas partidas. Y aquí como ves tengo algunos mapas descargados y algunos que no, ya que estos no aparecen en multijugador ni en modos que yo vaya a jugar. Y bueno, si tú tienes uno descargado, pues vas aquí en el bote de basura. Bueno, uno descargado que lo quieras eliminar, ¿no? Entras aquí, vamos a borrar uno que tengo aquí abajo que acabo de encontrar, que es el de Ascendio de los Muertos, algo así. Este mero. Como ven, ocupa 547 megabytes. Y este mapa ahorita ni está activo, ni lo podemos jugar, ni nada. Simplemente nos está ocupando espacio que podríamos ocupar para otra cosa. Borrar y aceptar. Ahí está, se está borrando. Aquí está pues haciendo lo que es una verificación de todos los recursos demás para que no afecte el juego. Ok, ya iniciando el juego después de que ya hemos eliminado los mapas que no ocupemos, los recursos que no ocupemos. Incluso aquí mismo podría entrar lo que son las armas en HD o las texturas en HD. El paquete de audio en HD. No son tan necesarios, son más como para tener una mayor experiencia en cuanto al juego. Pero pues necesarios así al 100% pues no. Vamos a esperar a que esto abra de nuevo para ir con la siguiente opción que te voy a decir. En cuanto a opciones, la siguiente trata en cuanto a lo que son los gráficos y los cuadros por segundo o los FPS. Vamos a entrar ahí a configurar ese apartado. Vamos a ir aquí donde viene la tuerquita, que es la configuración. Vamos a ir al apartado donde viene sonidos y gráficos. Y aquí te recomendaría pues dejar en cuestión a la calidad gráfica lo menor posible. Que simplemente pues es baja, ¿no? Si tu dispositivo acepta más, como por ejemplo el mío que acepta media, alta y muy alta, aún así te recomendaría dejarlo en baja, ya que así estarás garantizando que el juego no consuma tantos recursos, que te consuma más o menos lo mínimo, para que te vaya bien, te vaya fluido, te vaya pues lo más chévere, ¿no? Y en cuestión a lo que es cuadros por segundo, ahí te recomendaría dejarlo en lo más alto que te permite tu teléfono. Hay algunos que te permiten en calidad media, bueno, en cuadros por segundo medio, cuadros por segundo alto, en algunos muy alto. En el mío me parece el botón de max, de máximos y ultra, pero solo para multijugador, ¿no? Te recomendaría poner esta configuración: calidad gráfica hasta abajo, cuadros por segundo hasta lo más top que te permita tu teléfono. Esta sería pues una opción. Y la última opción que te recomendaría pues es ir aquí en sonidos y gráficos hasta abajo, donde viene carga previa de shaders. ¿Okay? Aquí viene una descripción de lo que es. Dice: la carga previa de shaders puede reducir de forma eficaz el lag dentro del juego o del juego, ¿no? Dice: nota, durante el proceso de carga previa no puedes realizar otras operaciones excepto cancelar. Así que cuando inicies este proceso, vamos a comenzarlo. Aquí nos viene que el proceso suele durar de 4 y 5 minutos y pues se tardará dependiendo pues nuestro teléfono. Que si queremos salir antes de que el proceso termine, pues podemos cancelarlo o podemos esperar a que esto pues termine. Vamos a darle a iniciar y aquí se va a tardar dependiendo pues de tu teléfono. Como ven, el mío va más o menos rápido y esto lo que hace es cargar los shaders antes de las partidas para que el juego te vaya mejor y no se te vaya lagueando. Bueno, esto ya dependerá pues del teléfono, claro. Y aquí tendremos que reiniciar el juego. Vamos a dar donde dice iniciar. El juego se nos va a cerrar y nos va a llevar a lo que es el Game Turbo o a nuestra aplicación a nuestra pantalla inicial de nuestro teléfono. Y bueno, pues prácticamente estas son las opciones que te recomendaría moverle a tu teléfono en cuestión para que no te vaya tan lag o te vaya a lo lag menos posible en tu teléfono. Cabe declarar que esto pues va a depender del dispositivo. Yo en mi caso tengo un Poco X3 Pro. Antes me iba mejor. Ahorita me va de medio a bueno. Un 75% de 100. No me quejo, pero pues tampoco no es como lo de antes, ¿no? Antes las cosas eran mejor. Pero pues es lo que hay. Y bueno, pues prácticamente eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Inclusive, si tienen alguna otra opción que se le pueda mover o que crean factible, pongan en los comentarios. Estaré ahí medio fijando los que pues más o menos crea que funcionan. Y ahora sí, adiós, bye.